7 de la mañana, 12 minutos. Son preocupantes los datos, las cifras, los casos de violencia sexual contra las mujeres, de maltrato, de violencia intrafamiliar, en fin. Están encendidas todas las alarmas, sobre todo durante el periodo de aislamiento, donde se esperaba que la situación disminuyera notablemente, pero aunque bajaron las cifras, lo que ha sucedido sigue siendo sumamente preocupante y aterrador en algunos casos. Vamos a analizar todas estas cifras con la vicefiscal general de la Nación, Marta Mancera, que nos acompaña a esta hora de la mañana. Vicefiscal, qué gusto tenerla. Un abrazo, feliz día. Feliz día, Juan Diego. Muy buenos días a todos ustedes y a los oyentes. Vicefiscal, después del hurto, la violencia intrafamiliar, durante los 5 o poco más meses de aislamiento, está realmente muy preocupante. ¿Qué está sucediendo? Juan Diego, es un tema muy doloroso, sobre todo para nosotros, las mujeres, que en lo que tiene que ver con el feminicidio, violencia intrafamiliar, y lo que hablamos nosotros de la violencia basada en género o la violencia sexual contra mujeres y niñas, es un tema muy alarmante en nuestro país. A pesar de los números, a pesar de las leyes, las modificaciones, aún continuamos con un número muy importante. Y eso hace que hoy, pues, precisamente, nosotros tengamos una estrategia que nos permita a nosotros tener la violencia basada en género como un delito priorizado en las 3 líneas que usted ha mencionado. Exacto. Feminicidio, violencia intrafamiliar, violencia sexual, son las 3 líneas de violencia basada en género, donde las mujeres siguen siendo blanco de todo tipo de ataques sin ningún tipo de control. ¿Cuál es la estrategia de la Fiscalía para contrarrestar esto? Una vez se inicia digamos, el COVID y que comenzamos nosotros a quedarnos en casa, y también la gran mayoría de la población colombiana, el señor fiscal general, el doctor Francisco Barbosa, junto con todo el equipo, se diseñó una estrategia para lograr llegar a los hogares. Y esa estrategia es precisamente el centro de contacto, que es el 122, a denunciar a través de nuestras plataformas virtuales, y por supuesto en las unidades de reacción inmediata se dejó un equipo exclusivamente para poder atender los actos urgentes. Esto aunado a estar constantemente en comunicación con nuestras usuarias que han sido maltratadas y que están en un extremo grave, un extremo que lo estamos catalogando como un posible feminicidio. Esas son las actividades que estamos haciendo constantemente, al igual que con la Policía Nacional, que es atender cada uno de los llamados en el 122 cuando es urgencia o cuando estamos en un tema de gravedad o en una situación extrema de las mujeres colombianas. Señora vicefiscal, durante marzo y agosto, según los datos de ustedes, 38.331 casos de violencia intrafamiliar, de denuncias en estos casos puntuales, 239 casos al día, 9 casos cada hora. La pregunta es, ¿cuántas capturas, cuántas condenas y cuántas medidas judiciales efectivas realmente por parte de la justicia? Bueno, cuando estamos hablando de violencia intrafamiliar, pues es un delito muy complejo. Acuérdense que el principal testigo de estos hechos es la mujer. Y efectivamente hemos tenido unas cifras que, si bien es cierto, cuando las comparamos con 2019, tienen una disminución del 15%, pues eso no es cierto. En Colombia creemos que una vez se restablezca toda la actividad, muy seguramente vamos a tener un número importante de violencia intrafamiliar. Pero cuando hablamos de las cifras, nosotros en lo que vamos corrido del año, tenemos 5.990 capturas en situación de flagrancia y por orden de captura. Esto los presentamos a los jueces de control de garantías, quienes toman la decisión. Cuando ya hablamos de condenas, pues es un tema muy difícil porque, si bien es cierto, nosotros somos un sujeto procesal. Acuérdense que la Fiscalía solamente investiga, esclarece, individualiza y lo pone a disposición de un juez de control de garantías. Una vez se formula imputación, pasamos
Una vez se realizan todas las actividades, corremos escrito de acusación y ahí empieza todo el trámite de juicio que queda en manos de los señores jueces que obviamente hacen todo su esfuerzo, pero que por la congestión también es un tema débil para la toma de decisiones de una sentencia condenatoria. De esas 5.990 medidas de aseguramiento, capturas, ¿cuántas han surtido verdaderamente efecto y se han, digamos, visto sanciones, castigos, condenas? Pues nosotros las tenemos cuantificadas, digamos, en los últimos 5 años que se hizo un estudio frente a lo que tenemos en la violencia intrafamiliar principalmente. Nosotros en los últimos 5 años tenemos un avance del 22.56%. Diríamos que en estos últimos 5 años hemos tenido 16.775 sentencias condenatorias. Hemos logrado 27.978 solicitudes de medidas de protección. Recordemos que las medidas de protección también deben ser unas medidas integrales para la mujer, empoderar a la mujer maltratada, tener una ruta efectiva, no solamente de acción judicial, sino también de todas las instituciones que podamos rodear a la mujer. Podemos tener unas cifras muy importantes, pero finalmente se continúa maltratando a la mujer. Uno de los proyectos del señor fiscal general es precisamente aumentar el esclarecimiento, pero hacer una articulación con las distintas entidades del Estado para poder empoderar un poco más a la mujer y que podamos tener un menos maltrato en Colombia. Señora vicefiscal, permítame hablar con Azucena Liévano en la sala de redacción. Es nuestra compañera que tiene unas historias realmente alarmantes sobre estas cifras. Azucena. Juan Diego, esta es la historia de una joven que fue maltratada por su exesposo en el año 2015. 5 años después, su drama no termina. Esta es la historia. Tengo 27 años. Hace 5 años, esta joven profesional y madre vivía su mejor día. Estaba a punto de graduarse como psicóloga y todo era felicidad, pero la dicha no le duró mucho. El día que entregué mi tesis de grado como psicóloga, fui víctima de violencia intrafamiliar por parte de mi ex esposo, quien me golpeó en diferentes oportunidades con puños, patadas en la avenida Ciudad Cali con Américas, en mi rostro y todo el cuerpo. Esta persona intentó llevarme a la fuerza al apartamento donde vivíamos, sin embargo, gracias a la ayuda de los vecinos, no lo logró, o si no, yo no estaría contando la historia, ya hubiera muerto. Su rostro ese día reflejaba la violencia del hombre con quien compartía su vida y la de su hija. Dice que la ayuda de sus vecinos le salvó la vida. Su ex esposo fue capturado por las autoridades, pero a los pocos días ya estaba en libertad por vencimiento de términos. Y desde ese día su calvario se prolongó. Que no era la primera vez que él me agredía. Yo decidí denunciarlo en ese entonces porque tomé fuerzas, tuve la ayuda de los vecinos, de mi familia. Anterior a eso me daba miedo. Terminó en urgencias de una clínica sanando las heridas físicas y del corazón. Hoy, 5 años después, esta joven ya no es una víctima. Ahora, según las denuncias del agresor, es la victimaria. En el año 2017 me entero de esta denuncia en mi contra. Fue una noticia desgarradora y triste para mí, para mi familia. Pasar de ser víctima a victimario cuando yo he tenido que aguantar múltiples violencias, tanto psicológicas como físicas por parte de esta persona. Ha acudido a todas las entidades, pero no la han escuchado. Sin embargo, ella sí tiene un gran mensaje. Quiero invitar a todas las mujeres que están viviendo situaciones similares a la que yo estoy viviendo, denuncien. Es difícil, pero se puede acceder a la justicia. No podemos seguirnos arriesgando a que nuestras vidas terminen en manos de un agresor. En los próximos días volverá a los estrados judiciales, esta vez para defenderse no del hombre que la maltrató, sino de los argumentos de la justicia, pues según la denuncia de su expareja, ella fue quien lo agredió. Como decimos, esta semana ella se prepara para enfrentar a la justicia, mientras tanto trata de salir adelante con sus 2 hijas. Juan Diego. Sí, vicefiscal, ¿por qué pasa un caso como ese? Una víctima pasa a ser la victimaria en este caso. Bueno, yo creo, Juan Diego, que muy lamentable y de verdad nos solidarizamos con la señora y ni más faltaba. Entraremos a hacer una revisión
Lo que nosotros hacemos siempre es tratar de empoderar a las mujeres, un acceso efectivo a la justicia, y muy seguramente habrán algunas situaciones de las cuales se escapan de las manos. Tenemos unas leyes que son fuertes, pero cuando se trata, digamos, de llegar a los señores jueces, pues entendemos que tienen una gran congestión en sus despachos y muy seguramente son temas de los cuales no hay la capacidad para poder abordar todos los casos en los que se encuentran en juicio. Por eso uno de los llamados que hemos hecho siempre desde la Fiscalía es que logremos tener jueces que sean especializados, así como los vamos a tener en avanzar en los homicidios de líderes sociales, pudiéramos tener una estrategia para avanzar en los casos que tienen que ver con la violencia basada en género. Claro. Nuestra recomendación siempre será denunciar. Nuestro compromiso siempre será el de abordar estratégicamente los casos y priorizar los casos que están en riesgo extremo y en riesgo grave. Señora vicefiscal, cuando uno mira estos datos, 38.000 casos de violencia intrafamiliar, los casos de... Uno se pregunta, ¿los fiscales, si hay suficientes fiscales, si dan abasto los fiscales, la fiscalía si está suficientemente preparada y tiene todos los elementos para combatir tantos delitos? No, nunca vamos a estar con la capacidad el número de fiscales, número de investigadores, analistas. Precisamente es uno de los proyectos del doctor Francisco Barbosa, fiscal general, en que podamos hacer un fortalecimiento focalizado, y la focalización es precisamente en lo que es la priorización de los delitos de la violencia basada en género. ¿Qué estamos intentando? Con los recursos que aún tenemos nosotros, en lograr tener una capacitación que sea especializada, unos mejores investigadores para el abordaje de este tipo de delitos. No es el investigador común y corriente, son investigadores que tengan una formación para tratamiento de este tipo penal. Es un tipo penal que significa violencia, y más la violencia en mujeres. Por eso el abordaje debe ser un abordaje que sea integral para la mujer. Muchas veces tenemos mujeres que no denuncian o que denunciando les da miedo acudir a la audiencia de juicio oral. Por eso estamos tratando de implementar la estrategia de la declaración anticipada ante los jueces de conocimiento y poder llegar a un escenario más fuerte. Nuestras mujeres deben ser siempre las de mayor protección, y es un enfoque que le estamos dando desde la Fiscalía y desde el despacho del fiscal general. Déjeme compartir también esta otra dramática historia con mi compañero Héctor Rojas, otro caso de maltrato, de violencia contra la mujer. Héctor. Juan Diego, mire, este caso comenzó hace 5 años. Para el momento de los hechos, el agresor, la persona que golpeó a esta mujer, se desempeñaba como juez de la República y ella pasó de víctima a victimaria. Diana, ¿por qué razón? ¿Qué pasó con este primer caso? Esta persona, ¿cómo la agrede a usted? ¿Qué pruebas hubo? ¿Y cuál fue la condena para esta persona? El 15 de agosto del 2015, mi ex compañero permanente me agrede, a mí y a mi menor hija de 11 meses para ese momento. Después de vivir un calvario casi durante 5 años, el 10 de octubre del año pasado el juez emite una sentencia condenatoria de 6 años por violencia intrafamiliar agravada. Dentro de, digamos, del proceso, para que antes del fallo, se presentaron muchísimos problemas, se perdieron evidencias, la justicia actuó muy lento, fui revictimizada muchísimas veces. Y a la par de esto, 6 meses después de los hechos, el señor contra mí presenta una denuncia penal por violencia intrafamiliar, de la cual hoy soy investigada y estoy en juicio, sin una sola prueba debido a la negligencia de la Defensoría del Pueblo. ¿Por qué precisamente las pruebas, los audios, los videos donde se constataba todos estos hechos de violencia hacia usted no fueron tenidos en cuenta en este proceso? Yo le solicité a la Defensoría del Pueblo que me asignara un defensor. Las asignaciones de ese defensor siempre fueron 2-3 días antes. Difícilmente podía hablar con él, nunca tuvieron conocimiento específico de mi proceso, también debido a la carga laboral asumo yo de ellos. Por eso hoy en día estoy sin pruebas. Presentamos una nulidad el lunes que acaba de pasar con mi abogado de confianza, debí contratarlo porque la Defensoría no pudo con mi proceso.
presentamos una nulidad para que el juez tenga en cuenta mis pruebas, retrotraiga toda la acción y me permita ingresarlas para que se demuestre mi inocencia. ¿Qué pasó con los audios, con los videos? ¿Por qué desaparecieron? ¿Por qué la Fiscalía no los presentó? Incluso hubo armas de fuego en medio de este proceso. ¿Y qué pasó con las armas? Sí, el día de los hechos yo le entregué a la policía, que realizó la captura del señor, 2 armas de fuego, las cuales desaparecieron. Le devolvieron una que tenía salvoconducto y la otra nunca se supo qué pasó con ella. Los audios que habían junto con las pruebas fotográficas nunca llegaron al almacén de evidencia. Se supone que le compulsaron copias al investigador de ese momento y sin embargo pues el proceso continuó y se falló, digamos que se condenó al señor hace un año, pero el proceso que yo tengo no se han podido llevar esas pruebas, que no he podido ejercer mi derecho de defensa y mi debido proceso como es. ¿Qué dicen en este nuevo proceso? ¿Cuál es su presunta responsabilidad? ¿Y por qué se investiga 2 veces? Bueno, la investigación 2 veces es lo que yo me pregunto. Yo soy abogada y yo hoy no entiendo cómo la Fiscalía, siendo un solo ente acusador, él ya acusó por los mismos hechos y vuelve y acusa en otro proceso por los mismos hechos. Esa es la primera pregunta que yo tengo. Y lo segundo es, ¿por qué no los he podido llegar? Las pruebas, porque esas pruebas para llegarlas tienen que surtir un proceso de legalidad y ese proceso me lo tenía que ayudar a hacer en su momento la Defensoría del Pueblo, lo cual no hizo. Entonces ahorita me toca pagar un investigador a mí para podérselos allegar si el juez accede a mi petición de que retrotraiga la acción y me permita introducir las pruebas. ¿Fallas en la justicia? Muchísimas fallas en la justicia, como víctima de violencia intrafamiliar, como mujer, como abogada, como madre, como ciudadana colombiana. Yo considero que la justicia es demasiado lenta, por eso la mayoría de nosotras no denuncia. Perfecto, Diana, muchísimas gracias. Pues este proceso justamente en ella arrancó como víctima, ahora pasa a ser victimaria y de ser hallada culpable, la pena mínima a la que se expondría sería a 4 años de sentencia. Héctor Rojas, Noticias Caracol. Sería, vicefiscal, el colmo de los colmos, que terminara ahora ella en la cárcel, porque pasó de víctima a victimario. Es el mismo caso que ya mostrábamos hace algunos minutos. Y además, vicefiscal, que viene desde el año 2015, hace 4 o 5 años, librando esta durísima batalla por lograr que su victimario vaya a la cárcel, pero la justicia le da la espalda. Dice ella, dice Diana, demasiado lenta la justicia. ¿Cómo hacer para oprimir el acelerador? Bueno, Juan Diego, recordemos que este delito de violencia intrafamiliar ha surtido varias reformas en su estructura y en su procedimiento de acudir ante los jueces. Cuando hablamos del tipo penal por el cual fue procesado en el caso que acaba de exponer la juez, estaba bajo la vigencia de la Ley 1257 de 2008. Y obviamente es una ley que tenía un procedimiento que es el procedimiento ordinario, con todos los tiempos, que son tiempos muy difíciles para cumplir y que de una u otra forma se empiezan a tener algunas dificultades para poder llegar a un eventual juicio y a una sentencia condenatoria. Fíjense que nosotros en el año 2019 se hizo una nueva reforma y fue con la ley 1959, una ley que determinó que la violencia intrafamiliar debía de agotarse en un procedimiento abreviado que acorta los tiempos y estamos siendo un poquito más ágiles, pero eso no es suficiente. Lamento mucho lo que está sucediendo con la persona que acaba de entregar su testimonio y muy seguramente lo vamos a revisar dentro de nuestra estrategia. Vicefiscal, ¿cómo pasa lo que ella denuncia? Y que se pierdan pruebas, que el proceso se embolate. Es decir, ¿cómo entender eso en nuestro sistema judicial, de justicia? Uno dice, bueno, estamos hablando de un caso. Cuando uno dice, ¿y cuántos casos hemos recibido durante los últimos 5 años frente a este tema que es muy lamentable? Pues podemos estar recibiendo alrededor de unos 300.000 casos, de los cuales obviamente tenemos un número de fiscales que no alcanzan la capacidad. ¿Y qué decir de los investigadores? Uno de los temas más importantes para nosotros es el fortalecimiento de la capacidad investigativa. Este es un tema en el que se va a solicitar precisamente
a partir de un mensaje del señor fiscal general de la Nación, también el Congreso, y de solicitud de fortalecimiento, una de las líneas es la línea de lo que tiene que ver con los investigadores para la violencia basada en género. No va a ser una situación que nos permita a nosotros ahora decir que todos los casos vamos a salir adelante, pero sí en poder aumentar la formulación de imputación y un acceso efectivo a justicia. Lamento mucho los dos casos, porque no deberían de suceder en Colombia, pero también entiendo de que la capacidad de atender todos los casos de violencia intrafamiliar, pues no hay una capacidad suficiente. Lo único sí es que creo que tenemos que empezar a hacer un desarrollo de mirar cómo desde el colegio, desde la casa, empezamos a adecuar un comportamiento distinto para que se respete a las mujeres, no solamente en la violencia intrafamiliar, también en la libertad sexual y también en respetarle la vida, que es lo que hemos venido nosotros trabajando en la línea del feminicidio. Muy lamentable cuando se pierde la vida de una mujer en Colombia. Veamos esta otra historia, vicefiscal, también, que ocurrió en las últimas horas aquí en Bogotá. Tatiana. Juan Diego y vicefiscal, mire, esta historia que les voy a mostrar en este momento evidencia que la violencia contra la mujer no es solamente en el hogar o por su pareja, su expareja, sino también en las calles. El ejemplo es que dos mujeres que iban trotando en el norte de Bogotá fueron agredidas tanto verbal como físicamente, y estamos hasta ahora de la mañana con las protagonistas de esta historia. Elena, ¿cómo fue esa agresión? Bueno, nosotras veníamos trotando por esa calle, por esa acera, cuando dos hombres, estaban dos hombres descargando en un camión y uno de ellos empezó a lanzar insultos y palabras muy soeces hacia las mujeres, a lo que yo me devolví y le dije como qué fue lo que dijo. En ese momento él dijo, no, yo no dije nada. Ok, claro, cuando uno los enfrenta ellos nunca dicen nada, entonces le doy la espalda y él vuelve e insiste con sus insultos. Lo que yo me devuelvo y el segundo tipo se sube al camión, nos saca un cuchillo y enseguida el primer hombre siguió con sus insultos y ahí es cuando yo me voy ya físicamente con él. Vamos a preguntarle también a Dayan, la otra persona que iba en esta situación de agresión, ¿en qué momento las agreden físicamente? Porque ya conocimos cómo fue verbalmente. Físicamente, cuando Lena empieza a forcejear con uno de los tipos porque él nos seguía insultando insistentemente. Entonces, cuando se van físicamente, llega la otra persona y por detrás me empieza a pegar a mí con un palo y luego le empieza a pegar a Lena. ¿Cuántos golpes tienen en total ustedes y cuánta incapacidad les dieron? Yo tengo 10 días de incapacidad por 2 golpes en la pierna izquierda y Lena tiene 7 golpes, 15 días de incapacidad. Además hablamos también con la Secretaría de la Mujer y ellos aseguran que también son alrededor de 100 casos diarios que se presentan de este tipo. Lo que pasó en este caso es que el llamado piropo, y sobre todo esos piropos que son cochinos, pues son un tipo de violencia, ¿verdad? Y lo que pasa es que la sociedad está tan acostumbrada a que eso sea normal, que si uno reacciona, si las mujeres reaccionamos, le decimos no lo haga, mire, eso es inapropiado, eso es ofensivo, eso es insultante, entonces miren lo que pasó ahí, la reacción fue con más violencia. Entonces, los dos momentos son reprochables. Primero, el piropo cochino, ofensivo, ¿verdad? Y segundo, que cuando las dos señoras lo corrigen, o pues los corrigen a los dos, entonces les reaccionan con violencia física. Entonces, doblemente problemático, porque además los intentos por corregirlo terminan en violencia. ¿Qué tan seguido, secretaria, sucede esto en Bogotá? ¿Cuántas denuncias reciben ustedes? Permanentemente. Nosotros permanentemente recibimos que esos son unos tipos, o sea, nos reportan ese tipo de acoso en la vida pública. Aprovechando que la vicefiscal nos acompaña a esta hora de la mañana de Noticias Caracol, Lena, la víctima de esta historia, pues también le quiero hacer una pregunta a la vicefiscal. ¿Cuál es, Lena? Vicefiscal, las mujeres todos los días salimos a las calles con miedo y con ansiedad de lo que los tipos nos vayan a hacer. ¿Hasta cuándo tenemos que aguantar esto? ¿Hasta cuándo la justicia va a reprender a estos tipos socialmente? Vicefiscal, bueno, la preocupación, gracias Tatiana, la preocupación y la pregunta es evidente. Estos dos hombres no solamente fueron ofensivos al inicio, sino después las golpearon. Y hoy
andan por la calle campantes. Uno dice, la impunidad también allí tiene un costo muy grande en medio de toda esta problemática. Total, Juan Diego. Mire, es un tema del que nosotros desafortunadamente lo tenemos que abordar desde la represión, porque el ejercicio de la acción penal es precisamente una vez se cometen los hechos. No quisiéramos que eso sucediera. Yo creo que también debe tenerse todo un cambio en lo que son la cultura machista y en la cultura dentro de los hogares, para que se respete un poco más a la mujer. Cuando se trata de la infracción penal, pues indudablemente tenemos los tipos penales con enfoque de género. Son las lesiones personales de las cuales deberíamos de nosotros hacer todo un andamiaje que permita lograr que estas personas puedan responder. Pero el derecho penal no está solo para hacer que se respete a las mujeres. El respeto a las mujeres debe ser desde otra óptica, porque no podemos ser desde la óptica de la represión. La represión sería el último escalón para hacerlo. Y hoy es el único que tenemos las mujeres para poder visibilizar la violencia y poder exigir un respeto. Creo que también los valores hay que empezarlos a cambiar desde muchas otras ópticas. Para la Fiscalía siempre será un acceso efectivo para nuestras mujeres, un acompañamiento y sobre todo procurando que cada una de las leyes de las que nos protegen sean efectivizadas en los casos. Lamentamos mucho lo que hemos estado escuchando en estos 3 testimonios. Esto será un insumo también para el direccionamiento, para focalizar un poco más la atención de las mujeres que son maltratadas. Pero vuelvo y les repito, el derecho penal es la última instancia para control de lo que de una u otra forma una sociedad no cumple, que es el respeto hacia las mujeres y sobre todo que en esta actividad de la investigación no sea una actividad fría, sino que podamos hacerla de una forma más basada en la condición de mujer. Esperamos poderlo solucionar. Sé que todos los esfuerzos que hagamos no van a ser suficientes, pero aspiramos a tener una orientación distinta en el fortalecimiento que logremos obtener para poder suplir todas estas situaciones que nos están contando durante estos 3 testimonios que nos entregan a la Fiscalía. Marta Mancera, vicefiscal general de la Nación, a esta hora de la mañana, acompañándonos aquí en Noticias Caracol. Vicefiscal, pues le agradezco muchísimo este tiempo. Esperemos que las cosas, empiecen por lo menos a mejorar desde el punto de vista investigativo de la Fiscalía y también que se vean muchos más resultados frente a estos agresores que maltratan permanentemente a nuestras mujeres, a veces, claro, en unos grados de barbaridad impresionante. Vicefiscal, muchas gracias por estar con nosotros. Y gracias a ti y a todos tus oyentes. Y por supuesto, la Fiscalía siempre estará en las calles, en los territorios, tratando de fortalecer toda nuestra actividad investigativa. Y la confianza, espero que esté en nosotros y sigamos trabajando por una mejor Colombia. Gracias, feliz día. 7 de la mañana, 40 minutos.